más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte, su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar, adorar, adorar. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte, su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar, adorar, adorar. Una vez más cantamos a Él. Adorar, adorar, adorar. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Toda la gloria es para ti, Señor, te cantamos, oh, y toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Una vez más, a Él, toda la gloria, toda la honra a su majestad. Y toda la gloria, toda la honra a su majestad. Adorar, 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 porque Él es digno de gloria. Adorar, 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 adorar.
Cordero. Oh, adora, adora, adora. Canta aleluya, canta aleluya. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Oh, aleluya. Cantamos, Señor, a ti toda la gloria, toda la gloria, toda la honra a su majestad. Oh, y toda la gloria, y toda la honra a su majestad. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Estamos nuevamente reunidos para adorar el nombre del Señor, para escuchar palabra de bendición, de vida para cada uno de nosotros. Qué bueno que usted se dispuso para unirse a esta transmisión. Estoy segura que el Señor tiene una bendición más para su vida, para su corazón, para fortalecerle, para instruirle, y así como lo ha hecho conmigo. Y yo le voy a invitar que hagamos una oración, que me ponga en sus manos, para que Dios hable a su vida como ha hablado a la mía, y que siga obrando en nuestros corazones a través de su hermosa palabra. Señor eterno, te damos gracias porque una vez más podemos estar reunidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, anhelantes de tu palabra, anhelantes de tu presencia, Señor. Necesitamos cada día de tu abrazo, de tu corrección en nuestros corazones, y esa corrección lo hace tu palabra, Señor. A través de esta palabra somos alimentados, somos confortados, nuestra fe crece, Señor, es fortalecida. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de una vez más estar delante de tu presencia para exponer la palabra. Yo estoy segura que esta palabra trae bendición para cada uno de mis hermanos, para mi vida también, Señor. Muchas gracias. Yo te pido que esta palabra llegue al corazón necesitado de ti, Señor. Yo sé que tienes un propósito a través de esta reflexión, y yo anhelo con todo mi corazón que ese propósito se cumpla, Dios eterno. Gracias por ser tan bueno, por ser tan misericordioso con nosotros, y porque nos tienes de pie hasta este momento. Te adoramos, Señor, y te honramos porque tú eres el Rey poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues yo les invito, hermanos, a que me acompañe a leer esta cita bíblica, que es la que he estado reflexionando en estos días. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Si tiene su Biblia por ahí, que me ayude con la lectura, y si no, pues que escuche atentamente lo que la palabra del Señor dice. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo a partir del 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, esta palabra se la da el apóstol Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un hombre joven, un líder que estaba trabajando para el Señor, pero era joven, y el apóstol Pablo era quien le daba consejos, lo alentaba, lo instruía en cómo debía trabajar. El apóstol Pablo pues ya tenía experiencia en el servicio al Señor, y pues él era el que ayudaba a Timoteo en el servicio. Y me llamó mucho la atención, hermanos, este pasaje, porque le dice el apóstol Pablo a Timoteo: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo tiempos de peligro. Así lo puedo yo percibir, que son tiempos peligrosos para la iglesia, y no solamente para la iglesia, para la sociedad en general. Pablo escribe estas palabras a Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar en tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, en tiempos de situaciones difíciles. Y este es el ambiente, hermanos, que marca hoy en día nuestro tiempo. No sé si usted lo pueda ver de esa manera, pero yo así lo percibo, que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, de peligro. Y cuando se habla de postreros días, hermanos, podemos entender que se trata de los últimos tiempos. Habla de los postreros días. Aunque Pablo en aquel tiempo le habla a Timoteo de que vendrán tiempos, tal vez él hablaba en el tiempo de Timoteo, pero yo creo que había un mensaje mucho más allá para nuestro tiempo, para nosotros, hermanos, que estamos viviendo el día de hoy. Estos últimos tiempos, hermanos, puedo entender que son los días más cercanos a la venida del Señor Jesús. Y yo me atrevería a decir que son estos los postreros tiempos de los que el apóstol Pablo hablaba. Y en sí, hermanos, notemos que Pablo habla de tiempos malos. Y no porque el tiempo sea malo, el tiempo creo yo que es el mismo ayer y hoy, sino que habla de tiempos malos como consecuencia de personas malas que desarrollan un carácter equivocado, un carácter que va en contra de lo que la palabra de Dios nos marca. Si usted identificó ahí en los versículos que leímos, antes de comenzar el versículo 1, en un pequeño título que viene ahí, habla carácter de los hombres de los postreros días. Carácter de los hombres de los postreros días. Entonces, esos malos tiempos son consecuencia del carácter de los hombres. Los hombres en los postreros días, hermanos, serán hombres, y ahí leímos una lista de rasgos, de características del carácter de estos hombres. En primer lugar, nos menciona hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Como la frase misma lo menciona, una persona amadora de sí misma es el amor que se dirige a una persona a sí misma. Es una persona que sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Esta es una persona amadora de sí misma, que se ama demasiado a sí mismo. Y
Y bueno, sabemos que amarnos a nosotros mismos, hermanos, hasta cierto punto es bueno y es recomendable que tengamos una buena autoestima, como se maneja, que debemos amarnos a nosotros mismos, pero con una manera correcta, con una manera equilibrada. En el libro de Romanos 12, versículo 3, hablando también el apóstol Pablo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí está el respaldo de la autoestima, de la sana autoestima, hermanos. Es bueno que nos amemos a nosotros mismos, puesto que Dios nos hizo, Dios nos creó y puso en nosotros habilidades, cualidades que debemos amar y aceptar, pero en una manera moderada. No tener más alto concepto de sí, dice el apóstol Pablo, no tener más alto concepto de sí mismo que el que debe ser, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esta palabra me llamó la atención, y dice el diccionario que cordura se refiere a un estado mental cuando una persona es prudente y sensata. Debemos amarnos prudentemente, con sensatez, hermanos, no tener un alto concepto de nosotros mismos. Dice ahí lo opuesto a la locura. Opuesto a la locura. Quiere decir que una persona amadora de sí misma raya en los tintes de la locura, hermanos. Es un estado mental no correcto. Entonces, este es uno de los rasgos que el apóstol Pablo menciona. Habrá personas amadoras de sí mismas, que tendrán un alto concepto de sí. O bueno, también podremos decir otro contraste, personas que se subestiman. También eso no es correcto. No debemos de tener un concepto más abajo de lo que debe ser, sino el que Dios mandó que tengamos. Una persona amadora de sí misma, hermanos, es quien hace énfasis en el yo. Por ahí hemos escuchado decir alguna frase que dice primero yo, después yo y siempre yo. Esa es una persona amadora de sí misma, que no piensa en los demás, que solo piensa en sí misma, que su único interés es lo que quiere y lo que le hace feliz, y hace lo que sea para conseguir ser feliz o para conseguir lo que desea. Esa es una persona amadora de sí mismas. Y creo o considero que una persona amadora de sí mismas, a raíz de amarse a sí mismo, hermanos, se derivan todo el resto de las rasgos que acabamos de leer, pero pues vamos a ver de todas maneras uno por uno. Habrá personas amadoras de sí mismas, pero también habrá personas ávaros. Una persona avaro ansía poseer muchas riquezas por solo el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ansía poseer muchas riquezas. Algunos las tienen, las riquezas, y quieren más. Algunos tal vez no tengan nada, pero ansían poseer y tener cosas solo por el placer de tenerlas. Y con este punto, hermanos, recordaba yo al joven rico que va y se acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer? Esta cita está en Marcos 10:17. Yo creo que la mayoría lo conocemos. Si hay alguien que no conoce la historia, ahí está en Marcos 10:17. Aquel hombre joven se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para recibir la vida eterna. Y Jesús le dice que cumpla los mandamientos. Pero el joven le dice que eso los ha cumplido desde que es niño. Entonces Jesús le dice que venda sus bienes y los reparta a la gente pobre. Pero él no pudo hacerlo, no quiso hacerlo, porque pues
Tal vez él dependía de eso, su seguridad estaba anclada en sus bienes, en sus posesiones, y se fue triste sin recibir la bendición que Jesús quería darle. No estuvo dispuesto a soltar lo que tenía. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, no solamente tenemos que soltar o dárselo a todos y quedarnos sin nada, no, sino habla de que no debemos depender de eso, hermanos, para sentirnos seguros o felices, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tenemos a Dios, tenemos al dador de todas las cosas. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, y si lo tenemos a Él, nada nos va a faltar. También nos menciona la palabra que habrá hombres vanagloriosos. La vanagloria, hermanos, es una expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto a sí mismo, ya sea una cualidad, un logro o una posesión de algún bien que tenga. La vanagloria, hermanos, también esto ante los ojos de Dios pues no es agradable. La palabra del Señor en Proverbios 21:4 nos dice que la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Entonces la vanagloria va muy pegada a lo que es el orgullo, porque es un orgullo exagerado de alguien que manifiesta con respecto a sí mismo. Entonces el orgullo es pecado, manifiesta la palabra. En Salmos 138 es un pasaje muy conocido que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. El Señor está a favor de la humildad, y eso es un rasgo que nosotros debemos de cultivar cada día, hermanos. La humildad a Dios le agrada, mas al altivo mira de lejos. Otro rasgo que dice el pasaje que acabamos de leer, que en esos tiempos habrá hombres soberbios. Hombres soberbios. La soberbia, hermanos, es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Es cuando nos creemos más que los demás. Y esto traía a mi memoria, hermanos, el pasaje que relata la palabra en Lucas 18:11 del fariseo y el publicano. El fariseo dice que llega al templo y, puesto en pie, oraba y le decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo casi me lo imagino, hermanos, que hasta lo ha de haber visto así como para abajo y ha de haber hecho esta señal como este publicano. No sé, ¿verdad? Pero así me lo imagino. Con la frente en alto, ni siquiera con su mirada baja, hermanos, sino con una altivez. En cambio, el publicano, estando de lejos, dice la palabra, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferente actitud delante de Dios. Uno representa la soberbia, el sentirse más que los demás porque no era ladrón, porque no era injusto, porque no era adúltero. De hecho, la palabra menciona que él dice que ayunaba 2 días a la semana y que daba el diezmo de todo lo que tenía, de todo lo que ganaba. Pero eso, hermanos, eso estaba bien, pero había soberbia en su corazón, y todo lo demás que hacía se echaba a perder con la soberbia que había en su corazón. Dios lo miraba de lejos. En cambio, la humildad del publicano, hermanos, qué hermosa es la humildad. Y Dios escucha a aquel que se presenta ante Dios humillado. Él no lo rechaza. También habla de otro rasgo que es que habría hombres blasfemos.
La blasfemia es la difamación del nombre de Dios, palabra o expresión que se dice contra Dios. Y qué terrible es esto, hermanos, hablar en contra de Dios cuando Dios lo único que ha hecho es bendecirnos, es amarnos, es entregarse para nosotros, para darnos salvación. Y buscando, hermanos, encontré una cita que llamó mi atención en 1 de Timoteo capítulo 13, hablando el apóstol Pablo, que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de la blasfemia. Él perseguía a la iglesia, él estaba en contra de aquellos que amaban a Dios y procuraba su mal. Pero dice enseguida: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Qué bueno por usted y yo, hermanos, que si en algún tiempo fuimos blasfemos, Dios nos alcanzó. Fuimos recibidos a misericordia. Gloria a Dios por ello. Pero este es un rasgo, hermanos, muy común en nuestros tiempos: la blasfemia, el hombre blasfemo, que hablan en contra de Dios. Hay los que nunca le han conocido y blasfeman porque son ignorantes, porque viven en la incredulidad. Pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que conociendo a Dios, que habiendo tenido la salvación en sus manos, se fueron y ahorita en este tiempo blasfeman, hablan en contra de Dios? Y no solamente en contra de Dios, en contra de sus hijos, de sus siervos. Tengamos cuidado, hermanos, porque estos tiempos son tiempos de peligro. Otro rasgo que menciona la palabra dice que habrá hombres desobedientes a los padres. La desobediencia es desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Y la obediencia a los padres es tan importante que el Señor la dejó marcada en su palabra en el libro de Éxodo 20, lo que llamamos como los 10 mandamientos. Es un mandamiento que el Señor dejó. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Y en el honrar, hermanos, va el ser obediente, el ser buen hijo con sus padres. Pero en estos tiempos dice la palabra que habrá hombres desobedientes a los padres. Y es algo que podemos ver a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina podemos ver este tipo de hombres, hermanos. Ojalá y que usted y yo no formemos parte de, o que no tengamos este rasgo en nuestro corazón. Y si hubiese algo de eso en nuestra vida, pues el Señor, el Espíritu Santo, en este momento nos está invitando para que pidamos perdón y corrijamos esa situación. Otro rasgo dice que habrá hombres ingratos. Hombres ingratos. La ingratitud, hermanos, es falta de agradecimiento. Falta de agradecimiento es despreciar los actos generosos que los demás han hecho con nosotros. Es despreciarlos. Qué feo, hermanos, es ser ingrato. Es algo desagradable. Yo creo que todos en algún momento hemos recibido un favor de alguien, de un ser humano, de Dios, hermanos. Hemos recibido muchas misericordias, dice la palabra, y debemos ser agradecidos siempre. En Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo, dice la palabra del Señor. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
habrá hombres ingratos. Otro rasgo que podemos ver en el pasaje, que habrá hombres impíos. La impiedad, hermanos, es que no muestra ninguna devoción a Dios, que carecen de fe, que no creen en Dios. Y esto es algo muy común en nuestros tiempos. Podemos identificar personas que se llaman ateos o gnósticos o no sé qué otros nombres habrá, pero hay mucha gente manifestándose en contra de la fe. No creen en Dios, creen que todo apareció de una manera, no sé, espontánea, mágica, pero pueden creer en todo menos en Dios, menos en que Dios creó el universo, en que Dios existe. Es muy común este rasgo en nuestros tiempos. Y hay una cita que me gusta mucho, hermanos, en Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. No pongamos nuestros ojos en la ciencia, en todo aquello que este mundo maneja actualmente, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Otro rasgo dice que habrá hombres sin afecto natural. Hombres sin afecto natural. El afecto natural es el amor que hay hacia los padres, el amor hacia los hermanos, el amor hacia los hijos, en general el amor entre seres humanos. Y esto es algo que también vemos muy común, hermanos, en nuestro tiempo. Madres abandonando a sus hijos en la calle, hermanos. ¿Cuántos ejemplos de esto vemos en las noticias, donde padres e hijos peleándose, quitándose la vida por cosas sin sentido, que no valen la pena, hermanos? Un ejemplo que podemos ver en la palabra es el primer asesinato en Génesis, cuando Caín asesina a Abel simplemente por celos o por envidia, o no sé cómo lo pudiéramos llamar, pero probablemente podría ser por una causa que no era tan relevante. Y esto lo podemos ver cada día más común en nuestros tiempos. Hombres sin afecto natural, que ya el ser humano, ya no hay amor entre unos y otros. Otro rasgo que podemos ver es hombres implacables. Hombres implacables, no pueden ser contenidos. Es un rasgo en el carácter, hermanos, que no pueden ser contenidos. Es una persona rigurosa, una persona dura, despiadada. Y con esto, hermanos, venía a mi mente algo muy común que podemos identificar en algo que está tan cerca de nosotros como son las redes sociales. Y esto, hermanos, llamaba mucho mi atención, porque alguien publica algo negativo y se llena, hermanos, de comentarios implacables contra aquella persona o contra aquella institución o contra quien sea la crítica. Y a veces el ser humano somos implacables. Somos duros, somos despiadados, no tenemos misericordia contra aquella persona, con aquella situación, sino que podemos ver cómo le damos o la sociedad le da rienda suelta como a sus emociones y va contra aquellas personas de una manera despiadada. Lo podemos identificar tan fácil, hermanos, ahí en nuestra mano, en el teléfono, y bueno, ya no digamos en otras dimensiones. Otro rasgo dice que habrá hombres calumniadores. Hombres calumniadores. La calumnia es una acusación falsa contra alguien,
con la intención de hacer daño. Ni siquiera es así como por accidente o algo que suceda de manera inesperada. No, es hacer una acusación falsa contra alguien con la intención de dañar, con la intención de hacer daño. Y este rasgo es algo muy común que vemos también en nuestros tiempos. Habrá hombres también intemperantes. Intemperante lo podemos definir como ausencia de moderación. Le da rienda suelta a sus pasiones. Le da rienda suelta a sus pasiones. Y esto lo podemos ver también en la palabra, hermanos, que son los frutos de la carne. La palabra habla de los frutos de la carne como la ira, las contiendas, maledicencias, y hay una lista ahí que podemos encontrar en la palabra, y es darle rienda suelta a todo eso. Y es algo, hermanos, que podemos ver también con una facilidad en las personas que nos rodean, en la televisión, en las redes sociales. Está plagado de este tipo de personas intemperantes. También otro rasgo es personas crueles. La crueldad es la obtención de placer en el sufrimiento y el dolor de otros. Aunque a veces parece como que esto no existe, hermanos, pero también es tan común la obtención de placer. Hay gente que siente placer en ver sufrir a otros, en ver que los demás tienen dolor. Es considerado un signo de desajuste psicológico. Es hacer sufrir, hermanos, sentir placer por ver sufrir a un ser humano, a los animales, no sé, es algo como descabellado, podríamos pensarlo así, pero existen personas con este rasgo, crueles. Y bueno, usted sabrá, ¿verdad?, de las cosas que están sucediendo, que ni siquiera quisiera mencionarlas, pero sabemos que estos actos se escuchan cada día de personas que murieron de manera cruel a manos de otras personas. Y esto lo vemos muy, muy seguido en nuestra vida cotidiana. Hombres aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecer lo bueno, hermanos, es desechar las instrucciones de Dios, porque todo lo bueno, hermanos, está aquí en la palabra del Señor. Aquí está todo lo bueno que nosotros debemos hacer, que debemos practicar, que debe haber en nuestra vida. Pero aborrecer lo bueno es desechar la palabra, es desechar todo lo que Dios ha marcado para nosotros. Y hay una cita en Romanos 9:1 que dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En nuestra conciencia, hermanos, Dios depositó lo bueno. En nuestro interior tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Y cuando venimos al Señor, pues es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Pero esa conciencia se puede manipular, se puede cauterizar, desechando lo bueno, aborreciendo lo bueno. Y sabemos que hay personas que aborrecen lo bueno, que se han alejado de Dios, que se han alejado de su palabra, o que muchos ni siquiera se han acercado, ni siquiera han llegado y han aborrecido el plan que Dios tiene para sus vidas. Un rasgo más dice que habrá hombres traidores. La traición o hombres traidores son personas que no cumplen su palabra o que no guardan la fidelidad de vida. Algo muy común también en nuestro tiempo. Personas que traicionan con una facilidad
que prometen algo y no cumplen, o hablan en contra de otras personas con el afán de traicionar. Hombres impetuosos, también dice la palabra, que actúan de manera precipitada, de manera violenta, se comporta de manera impulsiva. Personas impetuosas. Yo creo que estaba muy de la mano, o van todas muy relacionadas. Personas que le dan rienda suelta a sus emociones. Venía a mi mente, hermanos, el ejemplo del apóstol Pedro, cuando él actuaba de manera impetuosa, violenta, y tomaba decisiones de pronto no muy acertadas, pero qué bueno cuando viene el Espíritu Santo a su vida y es transformado de una manera tan asombrosa, hermanos. Y es que cuando Dios llega a nuestra vida, hace la diferencia. Y el Espíritu Santo, Dios en nuestra vida, hermanos, moldea nuestro carácter, moldea nuestra forma de ser. Y las cosas viejas quedan atrás y nos convierte en nuevas criaturas, dice la palabra. Qué bueno por el apóstol Pedro que dejó que el Señor entrara a su vida y cambiara ese carácter impetuoso, violento, precipitado con el cual él actuaba muy seguido. Otra característica, otro rasgo es hombres infatuados. Aquí habla de personas orgullosas, engreídas, va muy de la mano con los que veíamos al principio. Hombres orgullosos, engreídos, que se creen más de lo que debe ser, que tienen más alto concepto de sí que lo que debe ser. Hombres amadores de los deleites más que de Dios. Estos hombres aman más lo terrenal, aman el placer que el mundo les ofrece más que a Dios. La palabra del Señor dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y aquí estos hombres aman más los deleites que a Dios. Es a Dios, hermanos, a quien debemos amar sobre todas las cosas. Por último, otro rasgo dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Esto me habla de hipocresía, hermanos, que tienen una doble moral. Una doble moral y esto también lo habla la palabra, que el enemigo se viste de oveja, cuando en realidad es un lobo que anda buscando a quien devorar. Y son características, por supuesto, rasgos que vienen del enemigo. Y un consejo que dice al final la palabra, que los versículos que acabamos de leer, dice: a estos evita. A estos evita. Es lo que le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. A estas personas con estos rasgos, con estas características, evítalos. Y yo reflexionaba, hermanos, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser, habernos encontrado con el Señor, no nos hace exentos de tener algún rasgo de estos en nuestro corazón. No sé con cuál rasgo se identificó usted. Yo sí me identifiqué con algunos, hermanos, y yo le pido perdón a Dios por dar lugar a ese tipo de rasgos en mi vida, cuando la palabra me dice que debo dar lugar al Espíritu Santo. Hay frutos del Espíritu Santo que debo cultivar, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que son todo lo contrario a lo que estos rasgos nos indican. Si usted identifica a una persona con estos rasgos cerca de usted, evítela, dice el apóstol Pablo a través de la palabra. Evítela, porque también hay un versículo que no recuerdo en este momento la cita, pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos evitar
este tipo de personas en nuestra vida, porque podemos aprender, hermanos, a comportarnos de esta misma manera. Busquemos más a Dios, busquemos rodearnos de personas que nos ayuden a ser mejores personas, a ser más agradables delante de nuestro Dios. Quiero invitarle, hermanos, a que oremos, que si usted identificó algún rasgo de estos en su vida, que hagamos lo necesario para corregirlo, que pidamos ayuda. Para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y que podamos caminar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor, todo lo bueno que debemos seguir, pero también nos enseña todo aquello que debemos evitar. Gracias, Dios eterno, por haber proveído para nuestra instrucción, para nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos dado lugar a algún rasgo de este tipo, alguna característica, si hemos cultivado este tipo de carácter en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Dios eterno, y ayúdanos a corregir el rumbo en ti, Señor. Tomados de tu mano, todo lo podemos lograr, podemos avanzar, podemos crecer. Tú nos hiciste personas moldeables, no podemos escudarnos en ese dicho que luego utilizamos: yo soy así porque así me enseñó tal persona, porque así es tal persona de mi familia. No, Señor, debemos exponernos cada día más a tu presencia y dejarnos moldear por ti, porque tú eres nuestro Padre, nuestro mayor ejemplo a seguir, y nos dejaste todas estas cosas, no solamente tu palabra, sino tu vida misma, Jesús, nos dejaste como ejemplo y debemos seguirlo. Ayúdanos, Dios eterno, a no salirnos de tu voluntad perfecta y a seguir cada día cultivando los dones de tu Espíritu Santo, cultivando nuestro carácter de acuerdo a lo que tu palabra nos marca. Gracias, Dios, y yo te pido por cada uno de mis hermanos que recibió esta palabra, que sigas obrando en su vida, que sigas nutriendo su vida, que continuemos, Señor, anhelando tu presencia y alimentándonos cada día más de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues mi deseo es que el Señor les bendiga, y qué bueno que escuchó la palabra del Señor, y pues nos vemos la próxima.